cosas más, le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a un gran compañero, a un gran amigo, a un gran colega periodista y escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Sé que no es parte de los temas, pero va ligado un poquitín, mi querido Ricardo, y pues me llama la atención el cinismo de estos personajazos, ¿no? Que lleguen ahí a hacer sus peroratas insensibles, burdas y no sé qué chingados, y que se la pasen justificándose en medio de la cobardía, de la hipocresía, del cinismo. Querido Ricardo, te abrazo a la distancia, te mando todos mis saludos. ¿Cómo estás? Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Toño, público memorioso. Pues aquí estamos. Yo sé que hay que platicar sobre este personaje, cómo evitar platicar sobre Víctor Trujillo, alias Broso, el sujeto que tuvo su buen rating en su momento y que representaba de una u otra manera un pensamiento, pues no de izquierda, nunca fue un personaje de izquierda, pero sí era un comediante que lanzaba diatribas en contra del PRI, y eso era muy destacable en momentos en que trabajaba en la televisión del Estado, trabajaba en Imevisión, entonces lanzaba desde ahí sus críticas. Un personaje que sobre todo, Toño, hay que decirlo, hacía una burla de la propia gente. Y yo no sé por qué no se ha analizado este aspecto, porque caía muy bien Broso en su momento, cuando salía ahí en los estudios, salía caminando. Yo lo veía muy mal, la verdad lo veía muy mal en ese entonces, quizá lo reflexioné después, pero que salía ahí con mujeres, con unas invitadas que estaban en el estudio y las acosaba. Si revisa usted esos videos de la época, las acosaba en ese momento, les decía una serie de cosas ahí que hoy no calificarían en ninguna escuela de comedia como eso. También acosaba a los niños, a veces aparecía con niños y niñas ahí. Entonces, pues esto le daba la calidad de un Barbaján, de una suerte de personaje pederasta. Ojo, no estoy diciendo que Víctor Trujillo, estoy diciendo que ese personaje siempre estuvo vinculado con la abyección, pero si se da usted cuenta, era como una crítica en ese sentido, no hacia el gobierno, Toño, era una crítica hacia las personas de a pie, porque se estaba burlando en ese momento, y la gente que tiene más años lo recordará, de Bozo. Había un personaje, un payaso que se llamaba Bozo, y entonces este sujeto, Víctor Trujillo, hace la parodia de Bozo y lo pone como un personaje ebrio, un personaje vulgar, un personaje acosador, un personaje con tintes, insisto, medio pederastas. Entonces, pues cayó muy bien en el ánimo popular. Yo diría que porque exhibía de una manera grotesca todos esos excesos que pues en algún momento se vieron en la farándula, y bueno, cayó muy bien. Después comenzó a hacer una serie de críticas, por ejemplo, a través de este personaje que daba premios aparentemente, pero nunca los entregaba, y que tenía ahí a Margarito, que todas las veces fracasaba en su intentona Margarito. Entonces esa era una crítica muy interesante. ¿Por qué? Porque estaba criticando a los programas de farándula donde llevaban a la gente y no le daban al final los premios prometidos. Entonces tuvo esa época. Yo creo que en esa época se quedó en el gusto popular. Después comenzó a trabajar en el Canal 40, trabajó con Ciro Gómez Leiva, y ahí empezó su decadencia. Yo diría, porque mucha gente dice, es que su decadencia comenzó cuando entró a Televisa. No, yo creo que su decadencia comenzó cuando entró a trabajar a lo que en ese momento era CNI Canal 40, lo que ellos decían o denominaban la realidad en televisión, y que pues inició con una buena propuesta, pero este sujeto pues comienza a hacer ahí ya pues una serie de representaciones con mujeres que acosa, que les dice una serie de albures ahí, hasta groserías. Y bueno, pues hoy en este momento ya trabaja con el PRI.
el PRI, porque Roberto Madrazo es un priista, así que estas críticas que hace son de dientes para afuera. Es empleado de uno de los personajes más siniestros de la historia política de este país, como es Roberto Madrazo, ese personaje tramposo, corrupto. En fin, trabaja en Latinos y ya no se esmera en hacer ningún tipo de comedia. La comedia blanca nunca fue lo suyo, eso es cierto, pero esto que estamos viendo, que acabamos de escuchar, pues es simple y sencillamente la representación de un personaje que ha caído en la absoluta vulgaridad. Ya son groserías tras groserías, en el único afán de ofender por ofender, ya una grosería, yo no sé absolutamente nada de comedia, pero entiendo que una grosería, por lo menos en literatura o en periodismo, si no viene acompañada de una cita, tiene que ser esporádica, que revele algo, pero ya mentar madres, pendejear, cabronear, etcétera, etcétera, solamente con el afán de ofender por ofender, nos revela, Toño, que no hay argumentación, que no hay inteligencia, que han sido superados todas las posibilidades de diálogo y de debate congruente, y pues ese es el resultado de Broso, pero además de toda la oposición, porque estos sujetos que eran en algún momento flamantes altos directivos del gobierno de Peña o del gobierno de Calderón, especialmente del gobierno de Calderón, están delirantes, pero los periodistas, los comediantes también están en ese rollo. O sea, si comparas, por ejemplo, las expresiones del saco de pus con las de Broso, no vas a encontrar absolutamente ninguna diferencia, ya no tienen filtros, y nos dicen que nosotros somos los vulgares porque de pronto les mentamos la madre o porque los mandamos al carajo, pero si nos damos cuenta, los programas de esos sujetos no tienen ningún contenido, las entrevistas son una larga diatriba. Y bueno, pues ese es el resultado de la falta de chayotes, ese es el resultado de que ya no se les den contratos millonarios, y bueno, yo creo que van a continuar durante todo este año, y si las predicciones son aceptables y favorables, pues lo van a continuar haciendo durante los próximos 6 años, Toño, porque no se ve para nada que Xóchitl Gálvez vaya a repuntar, al contrario, cada vez se está exhibiendo más su ignorancia, su estulticia y su cinismo, porque pues ya no encuentra un lugar donde cobijarse. Ya con estos prompters que le ponen, Toño, híjole, son del tamaño del mundo, dirían los niños. No, sí, mira, estamos con lo de Xóchitl Gálvez, sus prompters y etcétera. Eso le quiero decir que es gratuita la forma en la que Víctor Trujillo se refiere a la gente que lo ve, que lo escucha, las críticas que hace. Mira, yo sería verdaderamente hipócrita si criticara que es muy grosero, ¿no? Porque yo soy muy pelado también y digo muchas pinches peladeces, ¿no? Llego a encabronar a mucha gente con esas peladeces, ¿no? Pero como bien mencionas, querido Ricardo, a veces es un poco gratuito el hecho de utilizar este tipo de planteamientos. Y yo no sé si lo hace directamente como pues parte de su acto, que no es nada cómico, o si verdaderamente, que es lo que más apunta a la realidad, se trata de una desesperación absoluta de él y de muchos que están a su alrededor. Bien mencionabas que se convirtió en uno de los principales críticos del PRI. Del PRI, no lo vimos nunca criticar al Partido de Acción Nacional. Yo quiero insistir en que ya no como Broso, sino como Víctor Trujillo, llegó a darle una sobada al ego de Calderón, una entrevista muy chafa, ¿no? Como Broso es cuando le hace la pregunta esta de si habla inglés, de cuál es la capital de Etiopía, no sé qué chingados, ¿no? Pero como Víctor Trujillo lo llegó a entrevistar y de verdad, o sea, una papachada la que le dio, pero de esas gruesas, muy buenas. Y pues ahí nos empezamos a dar cuenta del trasfondo de la ideología de él como Víctor Trujillo, que se vale, ¿no? Por supuesto que se vale tener una ideología, pero ¿cómo la sustentas? ¿Cómo sustentas este tipo de planteamientos chafísimas? El hacer incluso ya un llamado a votar por una candidata que no trae nada, bueno, que no trae algo para hacerle justos a la gramática, que no trae algo, que se desploma cada vez que puede, que la pendejea cada vez que puede, bueno, ahí dice pendejear, ¿no? Que la pendejea cada vez que puede, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo se justifica eso? Pero bueno, ¿qué te